Bienvenidos al podcast Ellos Viven. Hoy en un nuevo episodio del podcast nos toca hablar de Godzilla vs. Kong. Y creo que todos podemos coincidir que es la película del año. Y bueno, no es porque sea la mejor, la verdad, pero sí creo que ha sido una de las películas más esperadas y es la película que hizo regresar a la gente a las salas de cine. Y es una película con dos personajes que ya tienen mucha historia, han tenido varias adaptaciones a lo largo de los años, dos personajes muy populares y que se enfrentan por segunda vez en la pantalla grande. Así que hoy vamos a hablar de la película y de todo esto sobre los personajes. Para eso, como siempre, me acompaña Roberto Paricio. ¿Qué tal, Roberto? Hola, hola, un gusto estar con ustedes nuevamente y un saludo a todos nuestros escuchas que son del equipo Godzilla o del equipo Kong. Me acompaña también Nidia Romero. Hola Nidia, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Aquí contenta de estar analizando esta película que, bueno, ha sido una batalla épica y que promete dejar un legado, ¿verdad?, para la historia. Así que muy feliz de estar aquí. Luis Pineda, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, bastante bien aquí. Volvemos después de un pequeño descanso. Y bueno, a ver aquí cómo nos definimos en los bandos. Bueno, sí, ya vamos a hablar de eso. Y les habla su servidor, Enrique Pineda. Primero, antes de meternos de lleno en la película, vamos a tocar un par de noticias sobre la industria del cine. Así que, Nidia, ¿qué tienes que decirnos acerca de las noticias? Bueno, para empezar, que han ocurrido bastantes cosas, ¿verdad?, del mundo del cine, pero quizás dos cosas relevantes que mencionar es que la primera, la película de James Bond, ¿verdad?, la tan esperada Sin Tiempo para Morir, estaba programada para estrenarse este mes. Sin embargo, por un montón de problemas de producción se ha ido atrasando. El estreno original estaba programado para abril del 2020 y desde entonces ha venido moviendo fechas hasta que por fin la última fecha que se han decidido es para octubre de este año. Ya esperamos que sí ya no se siga retrasando y que podamos ver a Daniel Craig en su papel, ¿verdad?, de James Bond por última vez. También estamos a 10 días de la entrega de los premios Oscar. Ya la temporada de premios inició y se culmina, ¿verdad?, con este evento que todo el mundo está como a la expectativa. Así que estamos a 10 días para saber quiénes se van a llevar al máximo galardón. Y también, como antecedente de la ceremonia de los Oscars, está los premios BAFTA, que fueron esta pasada semana, el 11 de abril, que también marca, digamos, una tendencia que esperamos que se mantenga, ¿verdad? Desde los Globos de Oro y varios premios que se han entregado, tenemos como favorita ganadora Nomadland, que ganó premios importantes como Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Actriz Principal. Otra de las grandes ganadoras fue Promising Young Woman, que se llevó el galardón a Mejor Guión, que también lo ganó una mujer y que ha estado marcando tendencia, que han sido muchas mujeres nominadas en categorías importantes y también ha habido bastante diversidad en esta temporada de premios. Así que vamos a ver si los Oscars mantienen esta tendencia y a ver a quiénes premian. Así que eso es todo por hoy de las noticias. Gracias, Nidia. Y bueno, la de James Bond, la verdad sí me duele. Es una película que vengo esperando desde su fecha de estreno original y ni modo, hay que esperar todavía más hasta que a finales de este año se estrene. Y también recordamos, ya que mencionaste la noticia sobre los premios Oscars, que tenemos un episodio sobre Nomadland. Le dedicamos un episodio ya hace un par de meses a esta película que se plantea como una de las candidatas a llevarse el galardón a mejor película. Hoy sí, vamos a hablar Godzilla vs. Kong, Kong vs. Godzilla, como quieran, dos personajes, dos monstruos, dos titanes, pero que también detrás de ellos hay una audiencia dividida. Y bueno, esto ya se venía, no es, digamos, la primera película que lo hace, ¿verdad? Ya tenemos a lo largo de los años un historial de estas películas que enfrentan a dos personajes queridos por las audiencias y hay que decidir un bando. Y bueno, para poder hablar un poco más relajados de la película, vamos a salir ya del tema y vamos a preguntar aquí a nuestros panelistas si son Team Kong o Team Godzilla. Así que, Robert, inicio contigo. Bueno, yo desde un principio, yo era Team Kong,
Obviamente luego de ver la película me quedé un poco decepcionado, aunque sí un poco satisfecho porque nos muestran más el lado de Kong en la película, o por lo menos lo ven así como... La película se enfoca más que todo en él, ¿verdad? Y quizás le quita un poco eso de monstruo. Y bueno, quizás algo subjetivo el hecho de que sea más Team Kong, porque quizás he disfrutado más las películas de Kong que haber visto las de Godzilla, y bueno, por eso me fui a verla con ese bando. Luis, ¿el mono o la iguana? Bueno, yo me voy por el mono, soy Team Kong. ¿Por qué? Pues porque las primeras películas que vi de cada uno, la de Kong fue King Kong de Peter Jackson del 2005, que es una película genial. Y lastimosamente la primera que vi de Godzilla fue la de Roland Emmerich del 99, 98 creo, con Matthew Broderick, que es una pésima película, unos efectos visuales malísimos. Ahí no es iguana, ahí Parece dinosaurio. más dinosaurio, sí. Aún así estaba un poco dividido con esta, porque este Godzilla sí me gusta bastante. La película del 2014 de Gareth Edwards es bastante buena. Y Kong, no, no mucho, no me parece mucho. Pero aún así siempre ahí como por esa nostalgia, ¿verdad? De la infancia, siempre me fui por Kong. Y como bien dice Robert, sí, un poco decepcionado, pero creo que puedo decir sin llorar que Kong quedó, no sé, dio pelea, digamos, vamos a dejarlo así, Le dio aguantó, le pelea. aguantó. Se fue con la frente en alto, vaya, digamos. Bueno, Nidia, vamos a ver si le das el primer gol Salvó a la... Godzilla. No, yo también soy Team Kong, a pesar de la película, ya luego vamos a ir abordando eso. Yo sigo apoyando a Kong, me gustó mucho cómo abordaron el personaje, voy a decir, el monstruo. Y para mí sí fue bien satisfactorio y yo por siempre voy a ser Team Kong. No tanto por las películas anteriores, digamos, porque sí creo que en términos generales me gustan más las películas de Godzilla, pero me gusta más el planteamiento de Kong y lo que representa. Bueno, yo también soy Team Kong, así que parece que aquí en Ellos Viven somos full Team Kong. No tenemos todavía el voto de Fernando, que no nos acompaña hoy, pero bueno, al menos ahorita nosotros cuatro coincidimos que somos Team Kong. Yo estoy en ese debate, como dice Luis, esta adaptación de Godzilla me gusta mucho más de las que vi antes, y no me gusta la adaptación de Kong, no me gusta este Kong, pero sí, por las películas que he visto antes de Kong, me quedo, ¿verdad? Soy 100% Team Kong. Y eso que duele más decirlo ahora después de haber visto la película, la verdad. Yo cuando la vi, era como que estar viendo el reloj a ver en qué momento remontaba Kong, ¿verdad? Y bueno, nunca pasó y es como Nunca llegó ese gol nunca milagroso. llegó, cabal, el gol a los 90, vos esperabas ¿verdad? Que cayera, nunca llegó y es como te quedas, bueno, ¿y ahora cómo le voy a poder ver la cara a los Team Godzilla? ¿Verdad? Era imposible. Pero bueno, la verdad es que después la película intentó como dejar un poco bien parado a Kong, pero ya vamos a hablar de eso también, ¿verdad? Y bueno, como lo mencioné, no es la primera película que hace esto. De hecho, hay antecedentes recientes, como puede ser el caso de en Marvel, ¿verdad? En Civil War, ahí se debatía entre si eras Team Cap o Team Iron Man. Luego también estuvo bastante cercana Batman contra Superman. Y son películas que juegan con esto de quién va a ser el bueno y quién va a ser el malo, ¿verdad? Porque aquí, la verdad, cómo nos engañaron a nosotros Team Kong de que Godzilla iba a ser el malo, ¿verdad? Y que después iba a venir Kong a salvar el día y él iba a ser el vencedor, ¿verdad? Lo mismo sucedía con esas películas que ya mencioné. Pero bueno, vamos a hablar, ya metiéndonos de lleno, primero en el aspecto técnico, que creo que es en lo que más destaca, sobre todo en lo visual. Así que Luis nos va a hablar ahorita de esto. Sí, bueno, como mencionas, quizá la película tiene bastantes falencias en otros aspectos, pero lo que es lo técnico, en especial, bueno, los efectos visuales, creo que esta película viene justo en un momento en donde se permite, ¿verdad? Explotar los efectos visuales para que la película quede bien. Y el problema que le veía yo, que creo que en general, eh, sí, digámoslo, de este quizás subgénero, ¿verdad? Que son de estos de los monstruos gigantes, el problema para mí era
cómo grabás las escenas de acción de estos seres gigantescos, ¿verdad? Creo que la película que mejor lo hace de este universo, ¿verdad? Porque hay que recordar que esta viene un poco Es como a la- cerrar y abrir el universo ya en sí, Sí, ya pero es establecido. la cuarta película. Cuarta película, 2 de Godzilla y una de Kong. Y la primera creo yo que es la mejor. Godzilla de Gareth Edwards. Creo que es la que mejor hace esto. Y también porque la aborda desde otra perspectiva. La aborda desde los humanos que se encuentran con que Godzilla despertó y anda destruyendo las ciudades y ellos no saben por qué. Entonces lo sitúa desde la perspectiva humana, ¿verdad? Que en la puesta en cámara se nota porque Godzilla siempre parece inmenso a comparación de los humanos. Sí, sí. Y con Kong, la isla Calavera, también se logra un poco esto, pero en la secuela de Godzilla, el Rey de los Monstruos, se pierde porque ya tenemos más personajes Gigantes. gigantes Sí, sí. combatiendo con él. Sí, así es. Entonces, este es un problema. Creo que un poco para entenderlo mejor hay que salirse de este universo de monstruos y la mejor, quizá reciente película que hizo esto fue Pacific Rim de Guillermo del Toro, que bueno, no está ni tan alejada de la temática. Sí. De hecho, yo encontré varias similitudes en esta de Godzilla versus Kong con la película de Guillermo del Toro y Guillermo del Toro creo que, bueno, ya hablar de él, bueno, ya todos Sí, saben quién es. un dios, perdón. Y, O sea, un dios en comparación. sí, en comparación a esta película. Y hace bien eso, ¿verdad? Las escenas de acción están bien hechas. Y hay algo que, bueno, quizá más adelante lo hablemos, pero es este elemento humano en medio de las batallas, que en Godzilla vs. Kong la verdad no importa mucho, ¿verdad? Y entonces, viéndolo ya desde la perspectiva de ellos, de estos dos monstruos dándose duro, la verdad lo que pasa en la ciudad, es decir, los edificios que se caen y todo, y más cómo está la ciudad, cómo está, digamos, diseñada, ¿verdad? Con todas estas luces, neón, así, Sí, en la pelea en la noche, y todos estos colores bastante saturados, ¿verdad? De Godzilla, sobre todo, el rayo que lanza, que visualmente creo que quedan bastante bien, son, digamos, llamativos al ojo, pero en cuestiones ya en sí de las escenas de acción, creo que sí están bien hechas, ¿verdad? Al menos yo no sentí así como... que te perdieras tanto en la acción, no lo sentí sí, yo mucho. siento Fíjate. que se entiende la Sí, acción. se entiende. Y se ven bien, por ejemplo, los golpes y después cuando le regresa el golpe, los planos que hacen en ese momento, creo que se ven muy bien. Sí, bueno, Enrique hablaba de las películas de superhéroes antes y esa era una de las de las principales fallas de las películas de superhéroes, que las escenas de acción no están bien hechas, ¿verdad? Uno se pierde, hay planos cortes exageradísimos y planos que en donde uno no distingue ni siquiera quiénes están peleando. Sí, Y en esta por tener, eso es lo bueno, ¿verdad? A pesar que son dos personajes gigantescos y solo son dos, ¿verdad? Entonces eso ayuda a que las escenas de acción sean como... sí, es como que estuvieras filmando boxeo, ¿verdad? Como que uno está sí, de un lado y el exacto, otro está del algo otro. así. Sí, solo es como que lo amplía, ¿verdad? Pero al hacer esto se pierde eso que decía de el factor humano, ¿verdad? Es decir, destruyen una ciudad entera y a uno no le importa. Al contrario, en Pacific Rim, y bueno, vemos, nos sitúa a un personaje a nivel de suelo, digamos, al momento de la pelea, y bueno, uno ya se preocupa por él, ¿verdad? Y ya, quieras o no, tiene un poco de miedo de la batalla que se está dando por encima de su cabeza. Sí, Ahora, obviamente esta película está construida para la pelea entre estos dos. Aún así, creo que queda un poco debiendo, no sé. Me parece que es mejor la batalla, la primera batalla donde aparece Godzilla, y ya desde ahí hace bien, bueno, como que plantea bastante bien quién es el héroe y quién es el villano, ¿verdad? A pesar que aquí, bueno, es decir, son monstruos, ¿verdad? No era como con el Capitán América y Iron Man, que uno dice, bueno, estos dos son dos héroes y dos humanos, ¿verdad? sí. Entonces, cómo uno va a ser malo? Fíjate que siempre sucede lo mismo con el caso de Civil War, ¿verdad?
que es como al final, bueno, al final hay ¿para qué no estamos peleando si hay realmente un villano? ¿Verdad? Lo mismo pasaba en Batman contra Superman, que al final se terminan dando la mano y pelean contra Doomsday. Y aquí pasa No, lo mismo para la- pelearse con Mechagodzilla. y la cosa es que en este universo ya Godzilla, ya desde el principio en la primera película, termina como alguien bueno, ¿verdad? Entonces, creo que sí está bien eso, al principio un poco como que choca, bueno, Godzilla es el malo, pero viéndolos a los dos es como, bueno, si alguien tiene que ser el malo, tiene que ser Godzilla, ¿verdad? Quizá Kong, por eso, bueno, por su similitud con los humanos, uno llega a tener más empatía con él. Y algo que hace bien la película, dado que es secuela de esta de la Isla Calavera, es que ese lapso de tiempo entre las dos películas no necesita explicación, ¿verdad? Es decir, Kong está sigue en la isla, pero ahora le pusieron un domo, lo vigilan y ya, ¿verdad? No hay que explicar qué pasó en todo ese tiempo, uno, digamos, lo construye de un solo y quizá la premisa esa de que tiene que ir a buscar este mundo, ¿verdad? De él, yo la siento un poco floja, pero bueno, como ya decía, está todo ambientado para la pelea entre ellos y digamos que sirve de excusa para eso. Sí, las escenas, por ejemplo, me recordé las escenas en la ciudad, en la pelea de la ciudad, en la que Godzilla le tira el rayo y que Kong anda como que saltando en los edificios, ¿verdad? Para que no le pegue el rayo. Creo que esas escenas son muy buenas, la verdad, como ya lo dijiste, como busca desde lo visual, ¿verdad? Desde la cámara, hacer que se vea este gran tamaño de estos personajes, que después sí falla con lo de los edificios y toda que no les interesa a la gente que muere, ¿verdad? Pero bueno, creo que el atractivo visual en eso sí creo que cumplió, que era a lo que realmente todos íbamos. Por eso, bueno, ya lo decíamos, lo de los personajes humanos, que a veces como que por buscar desarrollar sus tramas, entorpecen a lo que uno realmente quiere ver, que era que se dieran duro entre ellos. Sí, pero el problema no es tanto que sean las tramas humanas, sino que estas tramas humanas, pues, Sí, también no te llevan a nada, o sea, la sí, de la chera esta, la de la cherita esta, solo es para sacarte a Mechagodzilla. Es una excusa solo para descubrir que ahí lo tienen y que después se va a pelear, pues, para que uno no piense que está tan sacado de la manga. Y creo que hay Sí, otro ajá, elemento. que incluso quedan varios personajes así como básicamente que mueren y no los desarrollan y es una lástima que no. Bueno, a mí quizás me gustaría agregar de lo que has mencionado al principio, y es que, bueno, sí es evidente, ¿verdad? Que esta película solo habla desde la perspectiva de los monstruos, no se habla desde la perspectiva de los humanos. Bueno, eso lo hablaremos más tarde, pero eso sí, quizás hay que notar, ¿verdad? La necesidad que tenemos, ¿verdad? Los humanos, ¿verdad? De comparar algo a nuestras escalas para ver cuando algo es muy grande. Por ejemplo, aquí en ningún momento vemos así como en otras películas, por ejemplo, de King Kong o de Godzilla, donde vemos que son los pies de ellos, ¿verdad? O bueno, las patas de ellos y donde se visualiza aquí su magnitud. Pero bueno, aunque aún así hay escenas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me parece curioso la de la niña, donde Kong le acerca el dedo y ahí podemos ver cuán grande es el dedo de Kong en comparación a la niña, pero sí, es de Sí, notar, ¿verdad? Que solo se notan la magnitud de ellos, pero cuando están con los edificios, ¿verdad? Pero eso no es comparable para los humanos. Y eso sí, quizás esta película está claramente craneada, ¿verdad? Para que sea una película de pelea. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis, de que la primera pelea, bueno, a mí, al parecer, es como que la que da más gusto. Y me parece curioso que hasta hay unos momentos así como Deus Ex Machina en los que pasa algo que amaga ahí a Godzilla y Kong se levanta y bueno, suceden más cosas. Están bien craneadas sí, las sí, sí. peleas y bueno, eso entretiene bastante. Y bueno, creo que hay que destacar eso, ¿verdad? Que es una película que sí, grandemente está craneada para las peleas y sí, creo que hay que notar que la primera pelea para mí es la más entretenida, ¿verdad? Y la segunda, bueno, la última pelea es en la que visualmente la que más destaca. Bueno, sí, y también el sonido, fíjate, en la primera escena, el sonido en la escena de los barcos, ¿verdad? Me pareció buenísimo, me pareció sensacional, no sé, creo que destacó un poco más el sonido en esa primera que ya en la pelea de Hong Kong. Creo Sí, que, sobre todo creo que es cuando, creo que esta escena está bien construida, que es cuando ya Godzilla, ¿verdad? Se dirige hacia ellos y hay como cierta tensión, ¿verdad? De, bueno, hay que liberar a Kong y los barcos empiezan a querer a detener a Godzilla
y no pueden, ¿verdad? Y Kong se desespera porque viene Godzilla, pero también se desespera porque empiezan a disparar los cañones, que se escuchan bastante bien, y Sí. es donde él, sí, ¿verdad? Queda como un poco, se empieza como a enojar. Pero esa escena la destaco bastante porque, como decía rápidamente, a pesar que ya lo habían contado, ¿verdad? Que Godzilla andaba de mal y todo, pero esta ya como, digamos, primer enfrentamiento entre ellos, obviamente es claro quién es el bueno y quién es el malo. Bueno, como ya habíamos comentado, Kong y Godzilla son dos personajes con bastantes años ya de historia. La primera película de Kong se estrenó en el año de 1933 y la primera película de Godzilla salió en el año de 1954. Algo que podemos empezar a analizar, que es curioso con las fechas de estreno de las películas originales, es que cada una viene antecedida por un problema histórico, tanto de Estados Unidos como lo es de Japón. En el caso de Kong, estrenada en 1933, habría que recordar que se venía de la caída de la bolsa de valores, del gran crack de 1929, que iba a afectar también a todo el mundo, ¿verdad? Y en Kong va a ser un reflejo de lo que sucedió, o un reflejo, o una crítica, mejor dicho, a lo que ocasionó toda esa crisis. Y Godzilla también va por ese mismo lado, podríamos decir que ambos se unen en ese momento en hacer una crítica ante el capitalismo, ante el sistema en el que vivimos, porque Godzilla también lo hace después de un hecho, el estreno de Godzilla es después del hecho de la Segunda Guerra Mundial y específicamente de las bombas que Estados Unidos arrojó en Nagasaki e Hiroshima. Entonces, como decía, Kong, si nos damos cuenta, refleja eso que sucedió en Estados Unidos, eso que sucedió en 1929, de la caída de la bolsa de valores, pero sobre todo de la inflación y del consumo. Si nos ponemos a pensar, Kong es eso, es la inflación de algo, si nos damos cuenta. Es decir, es un simio gigante, pero también hay algo que rescatar, que este simio no es que lo conozcan, es decir, está oculto, es como una tradición antigua. De hecho, hay una tribu que le rinde tributo a Kong y que incluso hay una muralla que mantiene cautivo a Kong. Es decir, Kong está encerrado. Es como una tradición que ha quedado encerrada en el tiempo para que no pueda ser accedida por parte de los humanos que ya viven en el capitalismo. Ahora, lo que sucede es que sí se logra acceder a esto mediante un hombre que quiere firmar una película, pero que realmente va porque ya sabe la existencia de este simio. Y al final viene esto del consumismo. Él se lo quiere llevar. Realmente la misión era llevárselo. ¿Para qué? Bueno, para hacer dinero. Fácilmente para hacer dinero. Esto lo pueden ver desde la primera adaptación del 33 y también lo pueden ver en la que creo que es la mejor adaptación de Kong, la película de 2005 dirigida por Peter Jackson. Jackson, que venía de dirigir El Señor de los Anillos. Creo yo, como ya lo dije, es la mejor adaptación que tiene el personaje de Kong. Y Godzilla es quizás un símbolo un poco más fácil de detectar que el de Kong, al tratarse de un animal, ¿verdad? Cuyas condiciones se dieron debido a la radiación hecha por las bombas atómicas. Entonces se nos quiere decir no solo el efecto negativo, no solo la matanza que hubo directa con las bombas, sino hacer una simbología de las muertes que vinieron después, porque una cosa fue las bombas, el estallido, etcétera, pero después se quedó radiación y otro montón de problemas para la población. Y es esta radiación la que hace crecer a Godzilla, que va nuevamente a aterrar al pueblo, ¿verdad? A aterrar a Japón. Entonces, en ese sentido, la primera de Godzilla, porque después ya vienen otro montón de adaptaciones y como que ya se exagera un poco la cosa porque peleó con otro montón de monstruos, la primera de Godzilla trata de eso, de este monstruo fruto de lo que sucedió en la guerra, de lo que hizo Estados Unidos y que sigue aterrando al pueblo, es decir, las consecuencias de esas bombas atómicas. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa con estos símbolos originales de cada uno de los personajes? ¿Están todavía presentes en esta nueva película? Aunque ya lo dijimos, es una película que es para que se peleen ellos, ¿verdad? Quizás no hay espacio para esto, pero también, ¿qué podemos también identificar de esa simbología de inicio de cada una de sus películas en esta nueva entrega? Sí, a mí me parece que mantiene bastante de ese espíritu todavía. Quizás está un poco más diluido, pero sí mantiene varios aspectos. Primero, por cómo presentan
el personaje de Kong respecto a Godzilla, ¿verdad? O sea, ya lo mencionaba, Godzilla por sus películas anteriores se presentaba como el bueno y eso. Y a Kong lo presentan, siento yo, como el anciano, como ya el veterano, que está un poco cansado. Y me pareció bien curioso escuchar de qué fue fue el primer monstruo, digamos. Fue la primera película que se estrenó. Entonces ahora le damos un tratamiento como ese del veterano, del experimentado, que marcó el camino para el éxito de Godzilla y de los otros monstruos, ¿verdad? Que ya conocemos en la historia del cine. Entonces creo que mantuvieron eso como ese respeto, vaya, del original. Y luego, con respecto a la otra crítica que ya mencionabas, a mí sí me parece que mantienen bastante esa crítica de cómo la influencia humana y el capitalismo y el consumismo excesivo, la explotación de recursos, sigue afectando a la naturaleza y que de alguna manera la naturaleza responde y gana, que al final la vida natural siempre se va a sobreponer sobre la influencia humana y que mucho del sufrimiento que tanto, bueno, más que todo en Kong se ve, cómo las decisiones humanas lo afectan. No tanto en Godzilla, pero que se ve esa batalla, vaya, que mantienen constantemente contra el equilibrio de la naturaleza, que se ven interrumpidos siempre por la avaricia y por la codicia humana. Y eso es un tema recurrente, ya lo mencionabas tú con Kong, que siempre es un humano, es la avaricia de ellos que lo sacan de su entorno y eso siempre causa desastres. En el caso de Godzilla, la avaricia, digamos, representada por la guerra, siempre trae consecuencias negativas y que al final los monstruos siempre son de alguna manera otras víctimas, vaya, o se meten en el juego por las malas decisiones de los humanos. Así lo veo yo. Sí, ahí quizás mencionar el hecho de que, ajá, una película, como tú mencionabas, bastante diluida, pero siempre mantiene la esencia de cada monstruo, aunque sí es cierto que ya tiene básicamente el universo, ¿verdad? El universo de los monstruos ya creado, entonces no hay ninguna necesidad de básicamente introducirlos nuevamente, pero sí se logra ver cómo destacan básicamente, por así decirlo, la personalidad de Kong, así como su conexión con los humanos, ¿verdad? O cómo es un monstruo, por así decirlo, muy enorme y cómo le tiene respeto a los humanos o miedo a la vez y que igualmente abusan de su condición, porque a mí me parece bastante curioso con lo que tú mencionas de la naturaleza y cómo hay abuso de solo lo primero que se me vino a la mente fue lo de cómo Kong siempre hace repetidamente el anhelo hacia la casa. Y bueno, a mí, bueno, la perspectiva que me da Godzilla, bueno, me parece un poco, bueno, un poco rebuscado el hecho, ¿verdad? Que, por ejemplo, que salga el personaje ahí de Millie Bobby Brown, ¿verdad? Y como queriéndolo buscar, ¿verdad? O saber qué es lo que pasaba. Pero sí creo que hay que destacar, ¿verdad? Que a pesar de que sí se mantiene la esencia y, bueno, no se introduce dentro de la película el pasado de ellos, sabemos que la película va para la pelea de ellos y el enfrentamiento de ellos. Entonces, sí, quizás sería una película que sí muy bien no trata lo anterior, ¿verdad? Pero creería yo que no es necesario, porque eso ya se presentó. Sí, como ya son personajes consagrados, no hay necesidad de mucha previa, ¿verdad? Ya todos sabemos quién es quién. Sí, Nidia, y bueno, con lo que mencionabas tú, que creo que esto lo define bien, que ya están como diluidas, ¿verdad? Las temáticas, digamos, de cada personaje. Creo que también un poco que se transforman ahora y en eso se aprovecha bien la batalla entre ellos dos con la creación del Mechagodzilla, ¿verdad? Eh, que creo yo, no sé, yo al menos lo relaciono un poco más con Kong, en el sentido en que en la historia original de Kong es, bueno, esta avaricia humana, ¿verdad? Que saca a Kong de su ambiente, sí, de su hábitat, lo exhibe, ¿verdad? Y bueno, cuando todo se sale de control, pues, digamos, inventa una solución para deshacerse del problema, ¿verdad? Que bueno, en la original son los aviones, ¿verdad? Y bueno, que se sube al Empire State y aquí, bueno, viene el Mechagodzilla, ¿verdad? Porque varias veces lo dicen también que, bueno, Godzilla era bueno y de la nada se hizo malo, pero ¿por qué se hizo malo? Pues porque estos estaban construyendo el Mechagodzilla, a pesar que ellos pues lo tenían, digamos, pensado para
en un posible caso que Godzilla o que Kong se volvieran malos, ¿verdad? Sí, pero Entonces, pura paja. sí, pero va con esto, ¿verdad? Es como, digamos, es como crear el problema, ¿verdad? Esto que bien hace el sistema, crearte el problema y al mismo tiempo crearte la supuesta solución, ¿verdad? Porque Kong, igual aquí, está de lo más tranquilo, bañándose en la cascada ahí en su isla, lo tienen encapsulado, ¿verdad? En ese domo, y es un poco como, sí, pero nosotros lo estamos protegiendo, ¿verdad? Y es como, eso no es ni tan obvio, ¿verdad? No sé, no se entiende muy bien. De hecho, él está disgustado por eso, ¿verdad? Entonces también en Kong un poco que se cambia la cosa con la idea original, ¿verdad? Si en la historia original era llevarse a Kong al mundo humano, pues aquí era un poco llevar el mundo humano donde Kong. Y eso que mencionaba Robert, ¿verdad? Que Kong sí como yo le decía, es un poco por ser más parecido a los humanos, uno siente empatía con él y se relaciona un poco con él cuando él quiere regresar a su mundo. Al menos a mí no me gustó esa parte de esta supuesta tierra hueca. Eso ya, bueno, bastante opinión personal. Pero en esa escena también se da, yo creo que se da otra parte que es representada por otro personaje, creo yo, necesario. Sí. Y ahora, bueno, creo que hay bastantes personajes, hay como temáticas que están bien contar, pero que no saben cómo hacerlo y utilizan estos malos personajes para realizarla. ¿Verdad? Está la historia de estos tres, los dos bichitos y el otro tipo que es el conspiranoico, ¿verdad? Y bueno, la tipa también, y que se andan metiendo en todo, se infiltran en la organización Que superpoderosa. sepa Dios qué hizo cuando le echó el alcohol a la computadora. Sí, y bueno, que por supuesto está el nerd, ¿verdad? Que cuando ve al Mechagodzilla tiene que decir, hey, este es el Mechagodzilla. Y de ahí está Eiza González, el personaje de ella, eh, que está como la hija, ¿verdad? Del multimillonario, y que es la que, bueno, en el momento que están en el mundo de Kong, pues, bueno, a traer lo que Y creo que veníamos, nos vamos y chivo, ¿verdad? Y sin importar quién se muera. Y ahí viene Kong y los mata, ¿verdad? Ahí sí está bien. sí, creo que todos celebramos esa muerte porque la verdad era un personaje inútil y que también medio caía mal. Sí, Pero entonces, igual, aunque cayera mal, o sea, yo opino, ¿verdad? Que hubiera sido mejor que desarrollaran personajes puntuales a que tener, ¿qué? 8 personajes para unir, ¿qué? Los dos mundos y que al final ninguno aportara. Es cierto que sí, sus personajes, bueno, toda la perspectiva humana termina siendo de más y creo que eso es lo que más aburre a la película y que no tiene ningún sentido. Sí, Pero porque quizás hay que destacar eso, ¿verdad? en Ujú. este caso también es un personaje como excusa para esto de energía de la tierra hueca que iba a generar energía limitada para el Mechagodzilla, ¿verdad? Prácticamente una excusa así total, ¿verdad? sí que también viene, digamos, lo que yo decía es que la idea está bien, pero tienen que inventarse estos malos personajes, estos personajes inútiles, para, de cierta manera, que la entendamos, digamos, un poco subestimando al espectador. Porque, bueno, esto de que van a querer buscar la energía, va un poco también con esto que decíamos, que es la misma idea de Kong, ¿verdad? Es el humano metiéndose en la naturaleza y queriendo explotarla, ¿verdad? Es como algo ya como natural nuestro, ¿verdad? Y a pesar de ser este mundo todo raro, ¿verdad? Que obviamente no se entiende, ¿verdad? Uno no entiende cómo funciona, pues encuentras algo que puedes explotar y te lo llevas. Un poco parecido, y me recuerda un poco lo que hacen en Prometeo o en Alien Covenant, Sí. que es eso mismo, ¿verdad? Está como... Esta multinacional, aunque en ese caso era una multi... Sí, y bueno, que se ha dado, obviamente se ha dado en la historia, ¿verdad? Nosotros aquí en América lo sufrimos, ¿verdad? Que es eso de la colonización, ¿verdad? Los conquistadores, El que imperialismo. se creen como descubridores, pero que no tienen claras las cosas, ¿verdad? Que no entienden lo que acaban de descubrir.
en esto, bueno, se ve que cuando llegan, obviamente la hija del millonario anda buscando el juguito ese azul, y los otros, bueno, un poco que quizás se ponen a maravillarse con Kong sentado en su trono, que no sé cómo lo habrán hecho, pero bueno, son cosas de la trama que en verdad ya no importan mucho, ¿verdad? Así como ese hoyo que hace Godzilla, ¿verdad? Es como, bueno, ¿cómo tapamos ese hoyo después? No sé, Pero de que sirvió para que Kong saliera y se dieran duro, eso sí. Ahora vamos a pasar a nuestra sección musical, otro de los puntos destacados de la película. La banda sonora de Godzilla vs. Kong estuvo a cargo del DJ y productor neerlandés Thomas Holkenborg, o mejor conocido como Yonky XL. Este compositor es conocido por haber trabajado en películas como Mad Max Fury Road, La Liga de la Justicia de Zack Snyder y por haber participado en la composición de la banda sonora de Batman vs. Superman junto a Hans Zimmer. Antes de continuar, escuchemos esta pieza que ambienta el universo de la pelea de Kong vs. Godzilla. Al final, hablando del desarrollo de los personajes humanos, sí estamos todos de acuerdo que fue pues bastante inútil la mayoría de estos personajes. Y pero a mí sí me pareció el hecho de que no los desarrollaran completamente, sino que solo fueran excusas para la gran batalla. O sea, lo que nosotros queríamos ver eran a los dos monstruos peleando. Y a mí, esto es algo que sí me gustó más de esta adaptación, quizás que de otras que he visto de ellos, que no le dan tanta importancia a las relaciones humanas que vemos, ¿verdad? Sino que ellos están solo ahí como meros peones para hacer posible la batalla. No vimos así como relaciones amorosas o chistes ahí como que, sí, aquí estamos, ¿verdad? Y nos está persiguiendo ese gran dinosaurio. O sea, nada de eso, sino que todos eran puros peones para llevar a cabo la batalla. Así que por lo menos eso a mí sí me parece que haya sido así, que no se hizo de la mejor manera, claro que no, por todos los vacíos que ya mencionaron y otros más que hay,
pero sí, para mí eso es algo, digamos, positivo de la película, que no perdieron el tiempo. Bueno, en la historia de Millie Bobby Brown sí perdieron el tiempo, pero digamos en la otra historia alterna, eh, sí se mantuvieron, vaya, como con lo suficiente para no aburrirnos. Bueno, sí, si hablamos de bueno, que la mayoría son malas, sí hay que destacar la que sí es buena, que ahora que lo pienso, como bien decís, creo que si quitamos todo lo de Millie Bobby Brown, queda más para explorar esta, es la de la niña con Kong, que también es una transformación, y a mí me gustó bastante, una transformación de la mujer rubia con la que Kong siempre estaba como... De la rubia de que Kong siempre se enamora. Sí, de la que Kong se enamora, ¿verdad? Entonces, un poco, digamos que, no sé, quizá actualizada, pero queda bastante bien que sea una niña y que rápidamente lo explican, ¿verdad? Bueno, era nativa y se destruyó el lugar y Kong como que se encariñó y la protege, ¿verdad? Entonces, esa relación creo que está bastante bien y la escena del barco creo que es bastante buena, ¿verdad? Donde uno se da cuenta que Kong puede hablar y que se comunica con la niña y que tampoco necesita mucha explicación, ¿verdad? En un diálogo creo que la mamá le dice que pasó años, ¿verdad? Intentándolo. Entonces, ese vínculo que tienen y ese personaje de la niña, sobre todo la niña más que la mamá y que el otro científico, creo que era el personaje a explorar todavía más. Y sin embargo, bueno, obviamente vende más Millie Bobby Brown, ¿verdad? Sí, obvio. Y queda ese personaje. De hecho, incluso Kyle Chandler, que es el papá, que son personajes heredados de la secuela de Godzilla, pero Sí. que están ahí para nada. Y dato curioso, ese actor, Kyle Chandler, también sale en la película de King Kong del 2005, en la que hablaba de Peter Jackson. En esa película hace el actor que también va y que al final como que al final se lleva el crédito, ¿verdad? Por salvar a la rubia. También es un inútil, solo que aquí, su personaje ya está construido mal, Sí. mal construido. El otro no es que sea un personaje inútil, no, él dentro de la trama cae mal y es un inútil. Es un inútil. Ajá. Pero bueno, eso fue dato curioso, dato aparte. Que sí, por cierto, con eso que lo mencionan, creería que el personaje, ¿verdad? O el vínculo, ¿verdad? Con la niña es el único que cierra bien. Al principio tenía problema, ¿verdad? Que vi que tenía la relación básicamente así de amistad con Kong y que lo veía mal y ella se sentía triste porque no estaba en su hábitat. Y la película termina con ella básicamente viendo a Kong, bueno, no en una parte básicamente en la que se siente feliz porque se ha podido resolver esto. Pero otros vínculos, ¿verdad? O otros conectes que vemos ahí en la película, por ejemplo, Millie Bobby Brown con su padre, solo terminan uniéndose, pero no se arregla nada o prácticamente no ha pasado nada. Y así ocurre con los demás, que de hecho también yo me pongo a preguntarme, ¿habrá ocurrido esto también con Godzilla? Porque con Godzilla y con la pelea fue básicamente riña todo el tiempo. Se vio que Kong quizás perdió, ¿verdad? Ahí apareció Mechagodzilla y pues los dos como Perdió que Robert. se reconciliaron. Ah, bueno, sí, perdió Kong. Aceptalo. Sí, perdió, pero yo debo admitir, ¿verdad? Que no es como que tengamos en vista, ¿verdad? Que hay una conclusión de la pelea. Y que de hecho quizás, bueno, no sé, sería adelantarme, pero la película no nos presenta así como al final de los créditos un continuará. Pero sinceramente, como fueron las cosas, ¿verdad? Ese continuará al final de los créditos, aunque no hayan puesto, pues no me parecería nada extraño. Yo no sé si para terminar puedo agregar algo más acerca del personaje de la niña, que Adelante. sí, hablando de que es el único personaje, digamos, que vale la pena porque contribuye pues sí, a la relación que tiene con los monstruos. Y a mí me parece también un buen ejemplo de una inclusión que no se siente forzada de alguna manera. Digamos que la niña, o sea, el personaje se maneja bastante natural, ella es sorda y se maneja el lenguaje de señas. Incluso vemos que es una manera bien efectiva de comunicarse con Kong, que quizás a nadie se le había ocurrido, ¿verdad? Era como solo a través de miradas así bien sugestivas, que al final es como es un mono, ¿verdad? Como va a transmitir, o sea, no sé, estamos hablando de emociones complejas y creo que la solución del lenguaje de señas fue bastante bueno y también de alguna manera es eso, lo de la inclusión, que ya sabemos que está haciendo tendencia y que me parece un ejemplo de inclusión positiva, no forzada. Y bueno,
creo que quizás es importante destacar de que las personas que fueron a ver esa película, bueno, incluso yo cuando la vi, pues no me esperaba una gran película. Y es que, pues, ¿qué? El título lo dice, ¿verdad? Godzilla versus Kong. Son dos monstruos peleándose y, bueno, creo que está muy bien el hecho de que aquí se haya abordado la perspectiva de los monstruos y no se nos haya presentado como anteriormente de la perspectiva de los humanos. Aunque sí es cierto que mostró un poco de esto y fracasó, ¿verdad? Pero mayoritariamente todo fue pelea. Y creo que hay que admitir que están bien producidas o están bien dirigidas las escenas de acción y pues tienen mucho entretenimiento. A mí me alegra mucho de que esta película, bueno, ha sido como una de las primeras, ¿verdad? O haya facilitado la ida al cine para muchas personas. Y sinceramente a mí me encantaría verla en versión IMAX, que yo creo que esto es una gran oportunidad, ¿verdad? Una buena oportunidad para ir al cine nuevamente. Y bueno, ver esta película de forma consciente, ¿verdad? Que no vamos a ver algo que esté bastante pensado, ¿verdad? O que nos deje un mensaje al final, etcétera, o que tenga mucho contenido, no sé, cinematográfico, ¿verdad? Sí, hablando en mensajes. Pero voy a admitir que esa película fue disfrutable, sinceramente yo la disfruté, y bueno, que es lo que muchos esperaban, ¿verdad? Una pelea de monstruos. Bueno, pasamos a nuestra sección de recomendaciones y creo que hay una película perfecta para recomendar en esta ocasión y Luis nos va a hablar de ella. Bueno, sí, ya la mencioné anteriormente, la película que les recomendamos. Si les gustó Godzilla vs. Kong y si tampoco les gustó, ¿verdad? Y quieren ver algo mejor, pueden ver Pacific Rim del año 2014, si no me equivoco, dirigida por Guillermo del Toro. Y bueno, esta película, como decía, casi del un mismo subgénero, ¿verdad? De estos monstruos gigantes, trata sobre diferentes monstruos que aparecen en el planeta y los humanos no tienen un Kong, ¿verdad? Como en esta nueva película, y lo que hacen es construir robots gigantes controlados por humanos para derrotar a estos monstruos. Es una película bastante entretenida y sobre todo muy bien hecha, bastante cuidada en todos sus detalles por Guillermo del Toro, así que más que recomendada para que la vean. Y también, por supuesto, las películas, quizás las mejores, ¿verdad?, individuales de King Kong y de Godzilla. Está King Kong, la de Peter Jackson del 2005, como ya la mencionamos, y también bueno, Godzilla del 2014 de Gareth Edwards. Me parece que como la, digamos, precursora de esta batalla entre los dos gigantes, es también bastante bueno. Esto ha sido todo por nuestra parte en el análisis de esta película. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e en Instagram como Ellos Viven Podcast. Y también puedes leer nuestras críticas escritas que subimos en nuestra cuenta de Letterboxd. Esto ha sido un episodio más del podcast Ellos Viven.